Desde sus inicios, el IMEF ha convocado a los responsables de la administración financiera de las empresas e instituciones más importantes del sector público y privado de México, así como un destacado grupo de académicos e investigadores altamente comprometidos con los retos económicos y financieros de nuestra sociedad. Una parte importante de sus miembros han participado en IMEF, Grupo Ciudad de México, permitiendo la realización de programas de trabajo y actividades locales acorde a los requerimientos e inquietudes de nuestros asociados. Aquí, un breve recorrido a manera de homenaje a esos hombres y mujeres que nos han distinguido con su participación como presidentes de nuestro grupo. El final de la década de los 60 presentaba un país con importantes transformaciones. En el contexto de las protestas estudiantiles y la inauguración de los 19º Juegos Olímpicos en México, en el año de 1968, el IMEF, ya con 250 asociados y bajo la presidencia nacional de Roberto Signoret, se crea formalmente el Grupo de la Ciudad de México, siendo el primer presidente del grupo el contador Ismael Mireles Estrada. En 1969, el contador Salvador Esquivel Escalante fue su sucesor. En 1970 se inauguró en el Estadio Azteca el 9º Campeonato Mundial de Fútbol, siendo Brasil el campeón al derrotar a Italia en penales 4-1. También en los 70s fue que se anunció el peso mexicano como una moneda flotante, lo que anunciaba la vertiginosa devaluación de nuestra moneda hasta nuestros días, terminando así con el llamado desarrollo estabilizador. También fue cuando se impulsó la actividad petrolera en México derivado del descubrimiento de importantes yacimientos en el Golfo, por lo que el petróleo se convirtió en la principal fuente de ingresos del país. La década de los 70 la inauguraba como presidente de nuestro grupo el contador Joaquín Muñoz Izquierdo. En 1971, el contador Marco Antonio Vázquez Castro. En 1972, el contador Alberto Aroeste Mayo, socio fundador del IMEF. En 1973, el contador Carlos Calleja Navarro. En 1974, el contador Emilio Madrigal Patiño. En 1975, el contador Eduardo Miles Knight. En 1976, el contador Carlos Machorro Camarena. En 1977, el contador Carlos Casareto Ferrer. En 1978, el contador Luis Maldonado Palomares. En 1979, el contador Agustín Rodríguez Márquez. Al principio de la década de los 80, entró en vigor el impuesto al valor agregado, mientras el presidente López Portillo declaraba: lucharé como perro por mantener un peso estable, aunque el peso continuaba su estrepitosa caída. Una década marcada por la tragedia acontecida el 19 de septiembre de 1985, donde un terremoto de 8.1 grados sacudió la Ciudad de México generando cuantiosas pérdidas económicas y más dolorosamente humanas. Para el IMEF, Grupo Ciudad de México, significó la creación de nuestras connotadas sesiones Comida y la organización del primer simposio IMEF Ciudad de México, con el tema El Sistema Financiero. Por estos años fue que se llevó a cabo la separación de la oficina del Grupo Ciudad de México de la Oficina Nacional. Ante esta perspectiva, el contador Joaquín Andrés Moreno Fernández fue elegido presidente del IMEF Grupo Ciudad de México en el año de 1980. Lo sucedió en 1981 el contador Sergio Paliza Valdés. En 1982 el contador Sergio Suárez Liceaga. En 1983, el ingeniero José Luis Costero García. En 1984, el contador Cristóbal Canales Lebrija. En 1985, el señor Eduardo Cepeda González Plata. En 1986, el ingeniero Gonzalo Robles Valdés. En 1987, el contador José Kobayashi Hernández. En 1988, el contador Luis Contreras Aguirre. En 1989, el contador Carlos Moreno Muñoz.
Para 1990, la visión del país completaba avances significativos en las transformaciones estructurales en que se desempeñaba la economía en México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte era una de las prioridades de las autoridades gubernamentales. Hubo modificaciones profundas en el ámbito fiscal. Se dieron ordenamientos para reestructurar el sistema financiero mexicano y se terminaba de renegociar, en forma positiva, la deuda externa. Además de que se estaba preparando la reprivatización de la banca. Una década donde el peso mexicano perdió 3 ceros, donde entró en vigor el Tratado de Libre Comercio en América del Norte y se levantó el movimiento zapatista de liberación nacional. Durante esta década, el Grupo Ciudad de México organizó la celebración de aniversario por los 30 años del IMEF. Mercedes Monroy se une al equipo como gerente del Grupo Ciudad de México, que en los años 90 implementó el bono de sesiones comida como promoción para contar con mayor asistencia a las sesiones comida. También se compra la casa de Patricio Sanz 1520 con fondos de Grupos IMEF. En esta década fue que por iniciativa de José Kobayashi se empiezan a trabajar estadísticas de membresía con el trabajo de La Brújula y también se realiza la convocatoria al primer encuentro de expresidentes del Grupo Ciudad de México en el puerto de Veracruz. Ante este panorama, el contador César Bolívar Blanco era elegido presidente del grupo para 1990. En 1991, el contador Jaime Espinosa de los Monteros. En 1992, el licenciado Roberto Reyes Chávez. En 1993, el contador Alejandro Rodríguez Mireles. Para 1994, el grupo cuenta ya con más de 811 asociados y es elegido presidente el contador Ricardo Ancona Sánchez. En 1995, el contador Víctor Manuel Herrera García. En 1996, el licenciado Ian C. Muir. En 1997, el contador Javier Zarza Terán. En 1998, el contador Javier González de la Torre. En 1999, el licenciado Alberto Espinosa de Sigaud. El nuevo siglo entra en México en uno de los momentos de mayores cambios en la vida política y social. Después de 70 años en el poder, el PRI pierde las elecciones presidenciales. Vicente Fox, candidato del PAN, es electo presidente de México. Las cifras macroeconómicas dan confianza sobre el futuro, aunque persiste la desigualdad en el ingreso y la pobreza. En el plano económico se logró el mayor crecimiento de las últimas 3 décadas y en general los fundamentales de la economía dieron resultados satisfactorios, inclusive recuperando para México el grado de inversión. A finales de la década, es electo presidente de los Estados Unidos Barack Obama, el primer mandatario afroamericano del vecino país del norte, al mismo tiempo que se disponía la desaparición de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Dentro de nuestro Grupo Ciudad de México, se organiza la celebración del aniversario 40 del Instituto. A mediados de la década, se crea el Fondo Inmobiliario y se inicia el curso Finanzas para No Financieros. También se da inicio con la categoría Socios Nueva Generación. Para el año 2000, contamos con la presidencia en el Grupo Ciudad de México del Dr. Luis Jaime Levy. En 2001, el contador Carlos Osuna Fernández. En 2002, el contador Luis Héctor Arredondo Barrera. En 2003, el contador Eduardo Vargas Priego. En 2004, el contador Humberto Julián Ochoa Montalbán. En 2005, el contador Sergio Ruiz Oyoki Vargas. En 2006, el contador Pedro Núñez Rodríguez. En 2007, la maestra América Taracido Berea. En 2008, el contador Alfonso Stransky Paniagua. En 2009, la contador Griselda Rodríguez y Sandoval. En el año 2010, comenzó a verse una recuperación de la crisis económica que afectó a todo el mundo durante los 2 años previos. En México, particularmente se fortalecieron las exportaciones asociadas con la industria automotriz. Sin embargo, la alta dependencia de las exportaciones de México a los Estados Unidos continuó siendo una amenaza importante. Se conmemoran 200 años del inicio de nuestra gesta de independencia y 100 del comienzo de la Revolución Mexicana.
Es en esta década que el IMEF celebra 50 años en el Club de Banqueros de la Ciudad de México, así como 45 años de creación de nuestro IMEF Grupo Ciudad de México, este último con un magnífico concierto en el Palacio de Bellas Artes. Durante estos años se llevó a cabo la remodelación a las oficinas del grupo y se iniciaron los desayunos de CFOs con gran éxito. Otro acontecimiento fue la cena de celebración de los 55 años del instituto en el Palacio de Minería. Se realiza la remodelación de la actual sala de presidentes del IMEF, Grupo Ciudad de México, y se compran 2 acciones del Club de Industriales. En 2010, el ingeniero José Manuel Cano Muñiz fue elegido presidente de nuestro grupo. Para 2011, fue elegido el doctor Juan Carlos Goyenechea. En 2012, el licenciado Daniel Calleja Pinedo. En 2013, la maestra Nelly Molina Peralta. En 2014, el contador Fernando Liceaga Aparicio. En 2015, el maestro Héctor Alejandro Rodríguez Espinosa. En 2016, el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios. Y en 2017, el contador Arturo Carvajal Trillo, primer presidente reelegido para el periodo 2018. Para todos aquellos que conformamos el IMEF, Grupo Ciudad de México, es un orgullo ser parte de tan distinguida comunidad de líderes financieros. Desde sus inicios, el instituto se caracterizó por su seriedad, su profesionalismo y por la comunidad de amigos que la forman. Esta filosofía sigue siendo la médula del ser de nuestro querido grupo y deberá seguir siendo la responsabilidad de sus dirigentes el continuar acrecentándola. Reconocemos y honramos la historia de quienes han construido nuestro instituto y vemos con esperanza e ilusión los años venideros de nuestra organización. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Grupo Ciudad de México. El círculo más alto de las finanzas en México.